estás? Bien, ¿vos? ¿Qué tal Corrientes? Por suerte, bueno, climáticamente hoy está apestoso. Ah, sí. Está con llovizna, frío, un invierno londinense, pero bien correntino. Está realmente muy feo el clima. Pero bueno, estamos, más allá de todo eso, acá de a poquito la flexibilización va tomando espacio. Eh, Digamos que estamos saliendo a fuerza de la gente, a fuerza de los individuos, estamos saliendo de a poco de la cuarentena, empujando entre todos y logrando ponernos eh, a trabajar de vuelta. De todos modos, hay muchísima gente que quedó trancada, anclada, quebrada, definitivamente. Pero bueno, vamos a hacer las presentaciones como corresponde. muy Estamos bien. con Estamos con el señor Alejandro Tagliavini. Él es ingeniero civil graduado en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, sí, sí, Eh, es verdad. Fue miembro del Departamento de Política Económica de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de SEADE. Para los que la conocen, entre otras cosas, actualmente estás desempeñándote como Senior Advisor del Cheddar Sí, Portfolio, ¿no es así? sí, sí, es así. Es así. Y miembro del Consejo Asesor del prestigioso Center of Global Prosperity del The Independent Institute en Oakland, California. Sí, ¿Dónde estás residiendo, Alejandro? ¿Dónde residís yo en Buenos usualmente? Aires. En En la ciudad de Buenos Aires. Buenos Viajo Aires. mucho, sí, viajo mucho, pero resido en Buenos Aires. Correcto. O sea que sos un conocedor de primerísima mano de la situación en la que se encuentra nuestro país y debido a Sí, eso es que hoy hemos decidido tocar este tema sobre la pandemia y esta cuarentena, que es un sí, auténtico indio. sí, A ver, sí, sí, sí. a partir de una nota que habías presentado vos en tu sitio, en tu web, esto de que hace poco tiempo fue que habías presentado esta nota, ¿no es cierto? Bueno, en realidad esa nota está en mi blog porque pongo todas las notas en mi blog, pero esa nota fue reproducida por muchos medios. Ahora no recuerdo cuáles, pero fue reproducida por muchos medios del exterior. Acá en Argentina nadie se Entiendo. anima. No, no, hay un blog acá en Argentina que maneja Humberto Toledo, que fue secretario de prensa de Menem, que ahí lo pusieron. Pero luego en muchos diarios del exterior, como el Panamá América, que es uno de los diarios más importantes de Panamá, el Universal de Caracas, el Heraldo de Honduras, en fin, y varios en España también. Y en España le cambiaron el título y le pusieron un título que a mí me gusta, que era Cuarentena, ese genocidio que los políticos llaman confinamiento. Me gustó ese título. Pero Bien, bueno, bien. no, de hecho creo que yo se lo cambié, claro, sí, sí, después le cambié y No, quedó y ese de hecho ese título. es el título que está actualmente en tu blog, la cuarentena, el Claro, sí, genocidio que sí, se llama confinamiento. sí, 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 porque lo cambié y me gustó ese título cuando lo vi, como lo publicaron en España, me gustó y lo cambié a partir de ahí. Pero bueno, no, sí, esa columna tiene ya unas semanas. Este, y bueno, lo que digo ahí es textualmente así, es un genocidio, es un genocidio, porque van a morir por causa de las cuarentenas en el mundo, van a morir millones de personas. Esto no es un cuento, esto no es las proyecciones que hacen los canales oficialistas sobre lo que puede pasar con el coronavirus. No, 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 estos van a morir, van a Y morir, por causa específica de la cuarentena. sí, sí, por causa específica de la cuarentena van a morir decenas de millones más por causa de la cuarentena, concretamente, si no cientos de millones. No solo por hambre, sino porque a raíz de esto se han descuidado la atención a la pobreza y a las otras enfermedades.
eh, se van a disparar muchas enfermedades y muchas epidemias, como eh, el- eh, uno de Médicos Sin Frontera, que tiene un nombre rarísimo, Chibuso Conta o algo así, dijo que van a morir por sarampión más chicos que por el COVID-19. Es decir, a raíz de que no se atiende, no llegan las vacunas a los lugares y no se atiende debidamente a los chicos estos por culpa de la cuarentena, porque los aviones se desvían y las medicinas se desvían y tal, y no sé qué, van a morir más chicos por sarampión que por COVID-19. Ahora, Eh, cómo puede ser que estando en el año 2020 eh, se haya tendido a tomar una medida prácticamente medieval para estas circunstancias? O sea, ¿de eh, dónde sale esta política de apelar a una cuarentena, a un sí, confinamiento tan sí, violento, sí. tan mal pensado? Sí, sí. O Bueno, quizás yo estaba en Europa casualmente cuando todo esto empezó, entonces lo vi con mucha claridad. Esto empezó en China y el gobierno chino solucionó el tema como soluciona todo, como soluciona lo de la plaza de Tiananmen y como soluciona todo, a las piñas. ¿Sabes? a lo Agarró y dijo, garrotazo. bueno, claro, vio que había gente infectada y dijo, bueno, cuarentena a todos y el que no, preso. Lo solucionó muy fácil. Claro, el presidente de la OMS es un ex guerrillero marxista, no, perdón, él no era guerrillero, pero formó parte del gobierno guerrillero marxista de Etiopía, que es socio de China. Sí, Entonces, cuando la OMS se entera de esto, dice, no, claro, si China hizo cuarentena, tenemos que hacer cuarentena. La solución es la cuarentena, dijo la OMS. Y claro, como es la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo escuchó. Cuando el coronavirus llega a Corea, los coreanos le preguntan, ¿van a hacer cuarentena? Y los coreanos dicen, no, ¿qué cuarentena? Si esto es un país democrático, ¿de qué cuarentena me está hablando? Y no hicieron cuarentena. Pero cuando llega a Italia, tiene un gobierno populista, al estilo un gobierno populista para lo que es el populismo en Europa, ¿no? Que es mucho más suave que acá. Pero es un gobierno con tendencias autoritarias. Claro, al gobierno italiano le gustó esto del confinamiento porque era la solución china, era la solución que proponía la OMS y al gobierno italiano le gustó. Le gustó el confinamiento. Entonces, ellos también confinaron. Y claro, una vez que habían caído la China, la OMS e Italia, cayó también naturalmente, sobre todo porque tiene un gobierno socialista bien a la izquierda. Entonces, así se fue estableciendo, así fueron cayendo los naipes, ¿no? Una vez que estaba en Italia, que el confinamiento se había hecho popular en Italia y después en España y en algún otro país por ahí, ya al mundo le pareció que la única solución era la cuarentena. Y así fue como se originó este disparate de la cuarentena, que es un disparate por donde se lo mire, es una cosa, no resiste ningún análisis, es un disparate total por donde se lo mire. Es increíble que la gente pueda pensar que coartando la libertad de las personas se puede llegar a algo bueno. ¿Cómo se entiende esto de que dañando a una persona se la pueda curar? Es una cosa insólita. O sea, no resiste ningún análisis, ninguna lógica, no, es un disparate por donde se lo mire. Violando derechos es, humanos, violando el Estado de Derecho, es una cosa de loco. es demasiado notable encontrarte con que si uno mira un poquito para atrás, y vos lo habías Sí, hecho cuando escribiste la nota, te encontrás con que más o menos para finales de febrero de este año, la sí. agencia Telam estaba abriendo el Ah, paraguas, sí, claro. estaba estimando que, o sea, Ah, refrescando el número de que por año mueren 32.000 personas en la 32.000 Argentina. personas. Sí, que van a ser las que van a morir este año, así que vayan haciendo así la idea porque van a morir esa cantidad de gente también. Únicamente hablando de influenza y neumonía, o sea,
Ellos estaban abriendo el paraguas como para decir, no se asusten demasiado, pero claro, esto fue antes del cambio de política, cuando se dieron cuenta que sí, el enganche socialista venía por la historia del confinamiento, ocultaron sí, ese número. Yo no entiendo cómo es eh, que todavía está esa página, esa nota de Telegram sí, puesta eso todavía, es raro, ¿eh? claro que esté Son tan, todavía puesta ahí. es que el Estado es tan ineficiente que yo creo que todavía no se dieron cuenta, porque cuando se den cuenta lo van a sacar. Pero tienen un número que multiplica por 5 la cantidad de víctimas que hemos tenido hasta acá. O Sí, bueno, sea, pero van a subir, ¿eh? Vamos a tener 32.000 también como el año pasado, ¿eh? Va a subir. O definitivamente. sea, eh, Y por supuesto sin que en duda este que, caso vamos a estar inculcándoselas todas al COVID, todos van a ser claro. muertos por COVID, vamos a tener Por supuesto, sí. absolutamente inflados. Y bueno, yo tuve razón, o sea, por suerte llegamos hasta ese número desopilante nada Sí. más. Eh. Ahora, No, pero decime, hablando de causas de muerte y estadísticas oficiales, esto de la cuarentena es tan incoherente que, por ejemplo, hacer deporte no es esencial y está prohibido, ¿no? ¿Ah? En cambio, fumar es esencial. Entonces, la venta de cigarrillos está permitida. Cuando el tabaco, según la OMS, mata 8 millones de personas al año en el mundo. 8 millones. Entonces, es absolutamente incoherente que sea actividad esencial comprar cigarrillos, fumar y no hacer deporte. O sea, esto da una idea de lo incoherente que es todo el esquema. Es una cosa incoherente por donde se la mire. pero aparte están prohibiendo deportes que definitivamente no tienen ninguna relación con la historia del contagio de ninguna enfermedad. Si No, vos no. considerás que estás prohibiendo el golf, entre otras cosas, es absolutamente ridículo. Pero aparte, el golf es un deporte que da sostén como empresa, como negocio a mucha gente, a muchas familias. Y Eh, cada vez que vos estás, o por ejemplo, los clubes de tenis cerrados, el tenis, ¿cuánto puede tener de peligro de contagio? En todo caso, tengan cuidado en los vestuarios, a lo sumo, pero eso es en cualquier vestuario de cualquier club, no por ser tenis o por ser golf. O sea, pero la además, puntería de cualquier lado, a menos que uno tenga que considerar que están justamente eh, pretendiendo que haya un pico más elevado. Sería ridículo tener que pensar eso finalmente. no, un pico más elevado no, pero sin duda el fin de la cuarentena es debilitar a la gente, debilitar a la gente tanto económicamente como psicológicamente y físicamente. Ese es el fin de la cuarentena. Yo no creo que lo hagan de manera deliberada, yo no creo que el gobierno deliberadamente diga quiero destruir al país para dominarlo, pero es así, lo destruyen para dominarlo. En los hechos es así, porque lo destruyen económicamente, lo destruyen psicológicamente. Han aumentado los suicidios, ha aumentado la violencia familiar muchísimo, no solo en Argentina, en todos los países donde ha habido confinamiento esto ha sucedido. Y la gente queda psicológicamente muy debilitada, cada vez con más miedo, y entonces eso se retroalimenta, cada vez al estar psicológicamente más angustiado, tiene más miedo, entonces se retroalimenta y exige una cuarentena todavía más larga. Es una cosa delirante. A la gente tiene el cerebro tan lavado que el otro día uno en Twitter puso justamente esto, ¿no? Se quejaba porque había gente en Palermo haciendo deporte, ¿no? Que cómo están, que están todos juntos. Yo tomándole el pelo le dije, sí, tenés razón, le digo. Fíjate que el año pasado andaban todos por Palermo como locos y murieron 32.000. ¿Qué quieren? ¿Que este año muera la misma cantidad de gente? Le dije, ¿no? Y el tipo me dijo, sí, tenés razón. O sea, o sea, el tipo no se daba cuenta que yo le estaba diciendo que el año pasado, sin confinamiento, murieron 32.000 y este año teníamos mucho menos, ¿no? Ahora, Este, es, es, es demasiado, es demasiado triste ver cómo la gente entra en ese círculo de realimentarse. A ver, a la gente mayor, si hay algo a los que son definitivamente el punto clave de las víctimas de esta enfermedad, que son las sí, personas por arriba de los 70 años, los que tienen enfermedades
convergentes. A esa gente sí. mantenerla totalmente aislada de sus parientes, de sus seres queridos, mantenerlos, Disparate, eso, eso lo disparate. destruye mucho peor. Pero, pero bueno, un marín americano que además es infectólogo, se refería justamente a eso. Decía, ¿cómo puede ser que estén aislando a las personas para que mueran aislados? Decía el tipo, esto es totalmente inhumano. Es totalmente inhumano. En los Marines es exactamente al revés. Tenemos orden de cuando vemos un compañero que está muriendo bajo el fuego, tenemos orden de ir a rescatarlo. ¿Eh? Es totalmente al revés. O sea, tenemos orden de arriesgar nuestra vida para ir y rescatarlo y salvarlo. No, acá es una cosa absolutamente inhumana. Aíslan. Los viejitos se mueren sin poder ver a su familia. Yo estoy seguro de que más de uno se murió de la angustia Por y supuesto, de la angustia de, no, de saber que va a morir sin ver a los familiares. Yo creo están que más de uno aislados, se murió de están eso. aislados, tienen en depósitos básicamente. Es una No, no. Es imagen una absolutamente brutalidad. triste. Es una brutalidad total. De una inhumanidad espantosa. Es una cosa de loco. Es todo es demoníaco, es diabólico, es todo el esquema, ¿no? Y además, por supuesto, no permiten enterrar a la gente, con lo cual los creman. Hoy en día, no sé si en Corrientes es igual, pero acá en Buenos Aires, cualquiera que se muera de cualquier enfermedad, como los cementerios están cerrados, los creman. No están permitidos los entierros. Sí, es así, Eh, pero por suerte el número, la incidencia de muertes en Corrientes realmente es muy, muy, muy pequeña hasta acá. bueno, Por suerte la incidencia de muertes es muy pequeña. Digo, la incidencia de muertes que se le puede adjudicar al COVID, porque el resto de la vida sí. sigue de la misma manera exactamente. Por suerte no estamos inventando números hacia el lado del COVID, sino que por lo menos en ese aspecto estamos relativamente bien. Ahora, eh, ¿no sentís que de alguna manera la conciencia de la gente va dándose cuenta de a poco de qué es lo que está pasando con ellos? Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Cuando yo empecé con esto, yo tenía claro esto de que el confinamiento era una pésima idea desde hace mucho tiempo. Como te digo, yo estaba en Europa cuando empezó todo esto. Yo volví de Madrid el 5 de marzo. Así que de hecho iba a ir a Italia, de hecho iba a ir a Milán y lo suspendí porque me dijeron, mira, no vengas acá a Milán porque la cosa está complicada, van a cerrar los museos, van a cerrar esto. Yo, bueno, tal cual no fui. Pero bueno, quiere decir que estuve ahí, lo viví muy de cerca y me opuse de entrada a esto del confinamiento. Cuando empecé con esto del confinamiento, a hablar en contra del confinamiento, antes de que casi pusiera los insultos que recibí, no te puedo contar lo que eran. Yo creo que el 95% de la gente estaba a favor de la cuarentena. El 95%, incluyendo muchos liberales. No quiero hacer nombres por una cuestión de discreción, pero incluyendo muchos destacados liberales que le exigían a Fernández que ponga la cuarentena. Le exigían a Fernández que ponga la cuarentena. Una cosa de locos. Eh, eh, Calculo que el 95% estaba en aquel momento a favor de la cuarentena. Hoy en día no llega al 50%. O sea que la gente se va dando cuenta. Pero al mismo tiempo, la verdad es que a mí me preocupa mucho la verdad es que nunca imaginé que la opinión pública se pudiera manejar con tanta facilidad y de manera tan brutal, porque hemos estado prácticamente en un sistema comunista y la gente aplaudiendo. Es una cosa de locos. La verdad es que ni el peor de mis sueños imaginé que se podía manejar a la opinión pública de esa manera a tal extremo, ¿no? Es una cosa de locos. Eh, Gente que toda su vida fue de centro derecha, conservadores, y ellos estaban aplaudiendo que los encerraran en su casa. No, una cosa de loco, ¿no? O sea, Ahora, lo cierto es que el nivel de sanidad a nivel mundial se vio definitivamente empobrecido con todo este mismo efecto de la pandemia, porque como que decías en un principio, tenemos una multiplicación de casos de sarampión por todos lados, los países que están eh, por debajo de la línea están con cólera, nosotros tuvimos que un pico, un incremento en el dengue en esta parte del claro, país. claro, Eh, claro. Sí, sí, Desgraciadamente estamos totalmente focalizados sobre una
cuestión sí, que no tiene el más mínimo sentido que sea un foco absoluto de sí. la atención y se ha dejado de lado todo lo demás. Sí, y lo peor del caso es que lo usan eso, o sea, le dan vuelta a todos los pro cuarentena, le dan vuelta a todas las cifras de una manera impresionante. En España, por ejemplo, justamente porque debido al coronavirus se descuidó todo el resto, se descuidaron todas las otras enfermedades y todas las otras atenciones, estaba todo el mundo concentrado. Acá también pasa, acá hay solamente atienden por coronavirus, lo demás no. Las otras enfermedades están postergadas, están. Por lo tal que muere gente, por ejemplo, gente que estaba haciendo el tratamiento de quimioterapia porque tenía un cáncer, se lo suspendieron, terminaron muriéndose. Bueno, total que aumentó el caso de muertos, pero no por el coronavirus, sino que aumentó el caso de muertos porque se descuidaron las otras enfermedades. Entonces ahora los pro cuarentena dicen que por el coronavirus aumentaron los muertos en España. No aumentaron los muertos en España por el coronavirus, aumentaron porque descuidaron a las otras enfermedades. Entonces, estos dan vuelta a todas las cifras para justificarse o sea, discutir con los pro cuarentena con cifras no tiene sentido, porque les dan mil vueltas para justificar lo injustificable. Los tipos tienen auténticamente el cerebro lavado, lo tienen completamente lavado, no razonan, uno les puede tirar todas las estadísticas y todas las cifras y todo, y los tipos le dan vuelta a las cifras, las ponen patas para arriba, cualquier cosa y no les entra en la cabeza. Los han bombardeado con la televisión, con la propaganda, con el miedo, con el pánico y no hay manera. Tienen lavado el cerebro completamente lavado porque. Y desde ese mismo punto de vista, ¿cuáles son los países donde, a ver, tenemos un ejemplo que es importantísimo, que es el caso de Uruguay? Sí, Hay ciertos países que han logrado tener la cabeza despejada y tiene definitivamente que ver con cuál es el punto de vista y la postura del gobierno. claro, claro. Ahora, a Ah, la vez tenemos el efecto que le ha pegado a un país como a los Estados Unidos, donde uno no puede terminar de entender exactamente a qué se debe el cierto descontrol que le ha pegado al gobierno de Trump, particularmente con la enfermedad y que se le ha multiplicado en un montón de lados más, con el caso del asesinato de este hombre de color y todo lo eso, se me fue el nombre también. Digo, sí. ¿a qué se debe que tan diferentes efectos en países que eventualmente uno podría considerar que están más o menos en las mismas posiciones de pensamiento, pero no es así? Uno es definitivamente populista y en el caso de Uruguay estamos teniendo una actitud que es muchísimo más coherente y mucho más civilizada. Sí. Bueno, a nivel internacional ocurrieron dos hechos a mi modo de ver, muy importantes que fueron los que facilitaron este tema de la cuarentena. Uno de esos hechos es el Papa. Si hubiera estado Juan Pablo II, esto yo creo que no ocurría, porque Juan Pablo II se hubiera opuesto y tenía una autoridad moral importante. Juan Pablo II jamás hubiera admitido, por ejemplo, que se suspendieran las misas. No lo hubieran admitido nunca y de hecho en Polonia la Iglesia dijo no, las misas van a continuar. Entonces Juan Pablo II se hubiera opuesto definitivamente sin ninguna duda. Y por otro lado, Estados Unidos, la verdad es que Trump tiene sus cosas buenas, pero la verdad es que Trump no tiene en absoluto en claro la idea de la libertad. No la tiene clara. No tiene claro que Estados Unidos es el país de la libertad, que tiene que defender la libertad y tal. Entonces se dejó llevar, no comprendió que tenía que defender la libertad y entonces se dejó llevar por la burocracia de izquierdista, demócrata izquierdista, que le exigió cuarentena, y bueno, eso se volcó en la opinión pública y en los medios que están masivamente manejados por la izquierda, y entonces repercutió eso, y entonces la mayoría de los americanos estuvieron en su momento a favor de la cuarentena. Pero yo estoy convencido de que si hubiera estado Juan Pablo II y si hubiera estado un presidente con más claridad de ideas, la cuarentena en el mundo no hubiera prosperado. No hubiera prosperado porque
Juan Pablo II se hubiera opuesto y Estados Unidos se hubiera opuesto también. Lamentablemente Trump no tuvo la claridad de ideas suficientes como para oponerse. Como hizo Corea, cuando a Corea le plantearon le preguntaron, pero ustedes no van a poner cuarentena. El gobierno los miró como sorprendidos y les dijo cuarentena, pero si esto es un país democrático, ¿de qué me está hablando? Una cuarentena no está en discusión, esto es un país democrático y no se puso cuarentena. Estados Unidos debió haber adoptado una tesitura de ese igual, y entonces con el liderazgo de Estados Unidos muchos otros países tampoco hubieran caído en cuarentena. Bueno, Hoy en tenemos que día, considerar que tenemos un vuelco generalizado en todo el mundo y es muy interesante que menciones la figura de Juan Pablo II. Yo siempre menciono el hecho de que desde mi punto de vista, esto es una apreciación muy personal, uno de los que primero hizo fuerza para que cayera el muro, uno de los que empujó el muro, sí, claro, fue Juan sin Pablo duda, II. sin Cuando Juan duda. Pablo II dio su apoyo, ese apoyo incondicional y frontal a Lech Walesa, a ese Eh, primer tipo que fue a luchar desde Polonia, luchando en presencia de los comunistas, el apoyo que sí, le da eran sí, épocas sí, totalmente distintas. Y hoy estamos teniendo definitivamente un papa mezcla entre peronista y tercermundista. Es una mezcla muy extraña y encima nos toca protagonizar como un papa argentino. Eh, Son tiempos muy disímiles aquellos de los 80 y Es estos más, años. En San Luis, el obispo de San Luis se oponía a que le cierren las iglesias y Francisco le pidió la renuncia. Entonces, así, claro, así la anticuarentena no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Sí, sí, pero efectivamente Juan Pablo II tenía muy clara la idea, venía del comunismo, lo conocían muy bien, conocía muy bien la psicología de los comunistas. El pueblo polaco lo conocía a él muy bien, le tenía mucha fe a él, entonces él les decía no tengáis miedo, y entonces los tipos salían a la calle sin miedo y el comunismo no pudo hacer nada, terminó cayendo, no tenía otra posibilidad. Porque la verdad es que los totalitarismos existen porque la gente se deja ser oveja. Porque pues, imagínate, si todo el mundo se opone, no hay ejército, no hay policía que los pueda parar. ¿Eh? Es como pasó en la revolución del terciopelo. Salió tanta gente a la calle en Praga que las Fuerzas Armadas sencillamente no los pudieron contener, los superaron. Entonces, el no tener miedo es muy importante porque no hay ejército capaz de contener a toda la población si se revela, no hay manera, no hay manera no hay policía que alcance. Y el miedo Entonces, definitivamente aleja a la gente de la libertad y lo aleja hacia oh, cualquier lado, lo puede alejar hacia la izquierda oh, como lo puede alejar hacia la derecha también. sí, a cualquier totalitarismo, cualquier cosa. De hecho, hoy nos estamos encontrando con que en el partido, por decirlo de alguna manera, porque es una forma muy rara la que tiene hoy el gobierno, dentro del partido del gobierno están habiendo bandos que se están peleando el poder y unos con un formato hoy en día, a ver, digamos, el caso de Bernie, sin ir más lejos, vamos con el nombre. El caso de Bernie, que figura como un cristinista de la primera hora, pero si vos entendés de qué color está disfrazado, empieza a tratar de sumar la derecha del peronismo. La vieja Eh, derecha del peronismo trata de absorber a Bernie. Sin embargo, él figura como una especie de aliado del cristianismo, y el cristianismo kirchnerista no tiene otra cosa que un formato de izquierda. De, Cada uno va tratando de acomodarse, de buscar, es como siempre se ha dicho, dentro de esa bolsa de gatos todos se pelean hasta el momento en que tienen que apoyar al que termina encabezando. Ahora están peleándose y reproduciéndose. Es el sí, típico sí, sí, caso. sí, sí. No, es que los totalitarios cambian para derecha y para izquierda según les convenga, eso no. Derecha o izquierda para ellos es solamente una circunstancia, no. El resto es mantener el Eh, poder político y sí, mantener a claro. la sociedad. Y Eh,
es justamente el miedo, eso es lo Sí, primero que nos claro. quita. Claro. Sí. El miedo es fundamental, atemorizar a la gente es fundamental, es lo que hace que la represión pueda existir, porque si no, no hay ejército, no hay policía que pueda contener a toda la gente si sale toda la gente a la calle, no, es imposible. Teniendo eso en cuenta, Alejandro, ¿cuál se te ocurre que puede ser el consejo para, no digo definitivamente para los que somos libertarios, los que estamos peleando desde este lado, que la tenemos, no sé si absolutamente clara? Vos mismo decías hace un rato, en un principio escuchaste muchos libertarios pidiendo cuarentena, pero digamos que el libertario tiene una noción de hacia qué lado está la salida. Ahora, ¿de qué manera recomendarías, de qué manera hablarías con el común de la gente, con esa que todavía está detrás de la cortina del temor, respecto justamente de esta cuarentena, de toda esta situación? Es muy complicado porque el lavado de cerebro es muy fuerte. Todos los canales de televisión, absolutamente todos los canales de televisión y absolutamente todos los medios están volcados en la propaganda pro cuarentena. Eh, Quizás, todo es culpa. quizás el primer consejo sería aléjese del televisor, entre otras cosas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es lo que yo hago, sí, le digo, dejen la televisión porque es absolutamente tóxica, es totalmente tóxica. Dejen la televisión. Eh, si necesitan información, búsquenla en internet, busquen lo que necesitan en particular, pero la televisión en estos momentos es totalmente tóxica. Además es una cosa totalmente macabra. Cuentan los muertos de COVID como si fuera un partido de fútbol. COVID 2200, no, es una cosa de loco, es una cosa totalmente macabra. Yo no entiendo incluso diarios como La Nación, cómo se presta a esta cosa, ¿no? Pero bueno, ahí Pero están todos. lo más triste, cómo se le cierra el punto de vista a la gente, cómo se le cierra el pensamiento. Dicen, hoy murieron 5 más. Ay, Querido, todos los días se mueren 10, 20, 30, 40, oh, 50 personas. oh, sí, Y no sí, necesariamente de COVID. O sea, sí, a ver, es la circunstancia más inexpugnable que hay en la vida. Uno puede estar inseguro, uno puede dudar de la posibilidad de que vaya a haber un nacimiento. Hasta el momento del sí, nacimiento uno puede dudar de eso, pero que eso sí, que tiene vida, va a morir, eso es lo más indudable que existe. Es sin ninguna en la duda. realidad, Sí, es el punto más claro que existe. La vida tiene fin. sí, Si vamos sí, a sin estar ninguna todo, duda. y vamos a estar todo el tiempo, digo, la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado a partir de que el hombre, principalmente en Sí, su juventud, tiene ese efecto de el creerse inmortal, o sí, sea, de sí, olvidar completamente de los riesgos y meterle sí, para adelante. Si vamos a estar teniendo presente los riesgos, no podemos salir a la vereda. tal cual, Ese sí. es el efecto que produce todo este lavado de cabeza y este confinamiento. No nos animamos a salir a Ah, la... sí, esa es la idea, que esa es la idea, de atemorizar a todo el mundo para que lo acepte. Ayer justamente me encontraba con una persona y me decía, no, pero murieron 2000 por COVID". Le digo, sí, pero en ese mismo periodo murieron 20.000 personas por diversas casualidades. Me contesta, bueno, pero una cosa no quita la otra. O sea, está en el cerebro lavado, o sea, no hay manera de hacerlos razonar, que entren en el engranaje del razonamiento. No. Es muy loco cómo les han lavado el cerebro, cómo están asustadísimos y cómo, además todo es culpa de la pandemia. Se cae la bolsa por culpa de la pandemia, se cae como decía Fernández, no, esto no es culpa de la cuarentena, sino de la pandemia. La caída de la economía no es culpa de la cuarentena, sino de la pandemia. Todo es culpa de la pandemia. Si agarrás cualquier diario, todo es culpa de la pandemia. De hecho, a mí, como yo no uso la palabra pandemia porque no me gusta, varios diarios dejaron de publicarme. Porque si no pones la palabra pandemia y si no le echas la culpa a la pandemia, no te publican, así nomás. A mí varios medios dejaron de publicarme por eso, porque no pongo la palabra pandemia. No. Alejandro, Pues, contale por favor a nuestros oyentes, a los que nos ven diariamente, dónde pueden encontrar tu material, dónde pueden encontrarse contigo, con la información que vos manejás usualmente, con tus notas, y dónde buscar esa información
más fidedigna, más alejada de los medios tóxicos que estábamos nombrando recién. Bueno, yo tengo mi página oficial, que es donde vos estuviste viendo el artículo ese. Mi página oficial, yo ahí pongo todos los artículos, prácticamente todos los artículos que escribo los pongo ahí. Luego, después incluso los pongo antes de que sean publicados en otros medios. Que el nombre de la Eh, página es justamente el tuyo, sí, alejandrotagliavini.com. sí, sí, eso sí, sí. Y y después encontrar información, yo creo, honestamente creo que la mejor fuente de información buena hoy en día son las mismas personas que tienen las ideas claras. Yo me nutro de mucha información a través de las redes que manejan amigos y gente que yo sé que tiene las ideas claras, como en Facebook, hay varios libertarios de los buenos, que se vienen oponiendo a la pandemia desde siempre, que sacan información de todos lados, las consiguen y la van colgando en Facebook. Y después tengo un grupo de amigos españoles, ¿cómo se llama? En Telegram, que son varios cientos, y que ahí también permanentemente están poniendo información muy buena, que viene de Europa en este caso, ¿no? O sea que eh, hay que conectarse con la gente que tenga las ideas claras y ellos en las redes buscando la información buena, ¿no? Es la única manera, porque son todos pro cuarentena y es increíble, es una cosa de locos. O sea, cómo le dan vuelta a la información para justificar la cuarentena es una cosa francamente delirante. Pero más, como digo, todos, ¿eh? Infobae, La Nación, Clarín, Ámbito, Cronista, todos los canales de televisión. Aquí en Argentina, todos. En el exterior, eh, hay algunos que no, hay varios que me publican mis artículos en donde les doy durísimo a uno de los últimos que me publicó Ámbito Financiero, le pegué durísimo a la cuarentena, me insultaron, no sé, en los comentarios, no sé cuántos Bueno, comentarios, todos. digamos, a esta altura del partido, el lomo curtido ya lo tenemos, así que No. y al Además, menor como de yo los... soy, además, como yo no vivo de esto, yo debo ser uno de los tipos más independientes, una de las personas más independientes que hay, porque como no vivo de esto, todo lo contrario, me quita tiempo. No vivo ni me interesa la política. A mí yo escribo lo que se me antoja y si me publica, y si no me publica, no es problema mío, ¿no? Yo escribo la verdad y si les gusta bien y si no les gusta, me da lo mismo. No soy Alejandro, querido, periodista, no vivo de eso. Digo, no soy periodista, no vivo de eso, no me dedico a la actividad académica, pero no vivo de eso tampoco y no me interesa la política en absoluto, o sea que no. El que quiere publicarme y el que quiere leerme, que me publique y que me lea, y el que no, me da igual. absoluta libertad de opinión, de eso se trata. Sí, sí, que no es fácil, ojo, Que no está porque quedando mucho espacio para la libertad de opinión, dicho sea de paso. no, pero además te digo porque yo conozco el ambiente desde adentro, conozco el ambiente desde adentro. Hay mucha gente que dice, no, porque defendemos la libertad de prensa y defendemos esto y eso, pero están todos, la enorme mayoría está condicionada porque el tipo tiene una familia, la tiene que mantener, tiene que cuidar su trabajo de periodista, no puede salir a decir cualquier cosa, o tiene que cuidar su trabajo de profesor en la universidad, no puede estar diciendo cualquier cosa. Entonces, es muy raro encontrar un tipo que sea 100% independiente. Todos tienen Es que una... es muy fácil cooptar a partir del bolsillo a la gente, o del bolsillo Ah, o de apretarle el cogote, ¿me ah, entendés? Y no me refiero a la opción mafiosa, que también puede existir, pero me refiero a apretar el cogote simplemente de la manera más simple. Si hoy en día estamos en una situación donde las empresas están cerrando, están quebrando, no hay publicidad, no hay medios económicos por el lado lógico y comercial, no hay mercado, el mercado está destruido, no hay movimiento económico, entonces a los medios de comunicación la pauta los mantiene vivos y la pauta es algo esencial para no salir a desparramar gente para todos lados. Entonces, todos
buscan desesperadamente congraciarse, o por lo menos que no ir en contra, porque saben qué es lo que sucede cuando van en contra. Es tan Yo lo simple veo como todo, eso. lo veo todos los días, lo veo todos los días, como en Twitter hay gente que en Twitter habla en contra de la cuarentena, muy en contra de la cuarentena, y luego van y publican artículos y siempre usan la palabra pandemia, ¿eh? Porque si no usan la palabra pandemia no los publican, ¿eh? Entonces, cuando publican artículos en los diarios importantes de Buenos Aires, ponen pandemia, porque la pandemia, porque por culpa de la pandemia, porque culpa de la pandemia la economía va a caer y no sé qué, y después van a Twitter y están machacando en contra de la cuarentena. Eso lo veo todos los días. Y estos nos cobran por esos artículos, pero ¿qué pasa? Esos artículos les dan prestigio, hacen a su profesión, a su prestigio y a su eventual carrera política, y entonces nos quieren perder que estos grandes medios les publiquen los artículos. Entonces, Prestigio a qué prestigio a nivel político. sí, prestigio de que sus artículos se publican y son leídos, fama, Okay, publicidad. okay. Bueno, Alejandro querido, ha sido una jugosa charla, ha sido una jornada más que interesante. Final de viernes, estamos entrando ya en la última semana de julio. Esto va a seguir durando, esto nos lleva, ¿cuánto calculás vos por delante? Eh, ¿Cuánto calculás en tu formato quizás más pesimista o si queremos ser... ¿Te tengo todavía ahí? Ahí está, ahí está. No, ¿cuánto tiempo va a seguir? Es que, a ver, las consecuencias de esto, más que las consecuencias, de esto va a quedar algo por mucho tiempo. Lamentablemente esto fue tan fuerte, que va a llevar mucho, yo diría, años hasta que volvamos a la total normalidad, porque no solo porque va a ser muy difícil de ir desarmando todo esto, sino porque además la gente es como que se acostumbró y como que aceptó la idea de que el Estado tiene que cuidarlos y que el Estado tiene que hacer esto y no sé qué. Entonces va a llevar mucho tiempo hasta volver a la total normalidad, va a llevar mucho tiempo. Yo espero que, bueno, que, que- que sea lo más rápido posible y por lo menos que vuelva el 80% rápidamente. Y eso. Hoy Roberto Kachanowski puso un mapa de los vuelos en el mundo. Y esos radares, ¿viste? Hay unos radares que muestran todos los vuelos como están en el mundo en ese momento. Y el único espacio vacío era Argentina. Había vuelos por todo el mundo. Y Argentina estaba vacío. Es una cosa de loco, ¿no? Es real, Eh, eso es muy real. eh, entonces, estamos muy lejos de la normalidad y bueno, esperemos que vuelva lo más rápido posible. Va a llevar tiempo volver a la normalidad, sobre todo por eso, porque la gente es como que se acostumbró, como que pidió, se asustó y no sé, el año que viene vamos a tener esta gripe de nuevo porque viene todos los años y no sé cómo la gente va a reaccionar, no sé, vamos a seguir. Ya el ministro de Educación ya está diciendo que no sabe si en marzo van a poder renovar las clases con normalidad. Es un disparate, el tipo este está loco, o sea, estamos todos locos, ¿cómo? Sí, es un disparate total. Pero bueno, ya está avisando que el año que viene vamos a estar con rezagos de la cuarentena. Y Querido cuando amigo, ha sido un placer contar contigo, ha sido mi pla- un gustazo enorme. Seguramente el vamos a gusto es estar mío. en algún otro momento charlando de vuelta. Nos queda mucho tiempo por delante para hacerlo, así que, y de hecho, este formato lo vamos a seguir utilizando, porque si algo trajo de bueno es levantarnos práctica y adquirir cintura en este método de utilizar la Internet a full, diría casi yo. Sí. Eh, en una práctica que ninguna de nuestras fundaciones ni nadie tenía esta práctica que estamos teniendo hoy en día. La Fundación Club de la Libertad está teniendo de estas charlas 2 por día, todos los días. Acabamos de cerrar una feria del libro, transmitiendo durante 5 días consecutivos. Así que estamos por ese lado, gracias a Dios, vamos a seguir invitando gente y te vamos a tener en algún momento de vuelta por acá.
Alejandro, un Bueno, gusto. muchas gracias. Mi gusto es mío. Gran gusto poder hablar con Corrientes y con ustedes, que sé que están haciendo un muy, muy buen trabajo. Así que Listo, nada, muy amigo, bien. nos vemos. Fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, gracias, seguro. Hasta Éxitos. luego. Chao. Hasta luego.